Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, hoy viernes 6 de junio del 2025, y vamos a dar continuidad a los comentarios sobre los gobernadores de nuestro estado de Guerrero. Hoy corresponde al número 42, que se refiere al C. Marcos V. Castillo, vecino de la ciudad de Ometepec, Guerrero. Por varios años se desempeñó como contador de la casa Miller y Reguera. Participó en la vida política de la entidad como diputado suplente por el distrito de Abasolo en la legislatura 24. Investigué qué cosa era esto de la casa Miller y Reguera y encontré que fue una asociación empresarial entre los Pérez, Reguera y Carlos M. Miller, un ingeniero mecánico estadounidense de origen alemán. Esta sociedad poseía un extenso latifundio que abarcaba la mayor parte del municipio de Coajinicuilapa, con una extensión territorial de aproximadamente 125,000 hectáreas. Y también, bueno, fue diputado suplente por el distrito de Abasolo, que en aquel entonces estaba, tal vez hoy siga ahí, en la Costa Chica. Muy bien, pues esto es en parte la biografía de este gobernador. Fungiendo como presidente de la Cámara de Diputados, fue designado gobernador interino del estado de Guerrero por un periodo de 10 días, del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 1920, por licencia concedida al gobernador titular del profesor Francisco Figueroa, quien saldría del territorio del estado para asistir a la toma de posición del general Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Después de esta experiencia, regresaría a la ciudad de Ometepec, en donde ocuparía diversos cargos a nivel municipal. Fallece en Ometepec el 24 de febrero en 1962. Bueno, pues como ya lo hemos hecho, vamos a ligar el pasado con el presente. Ya dijimos que en aquel entonces, pues todos los estados, pero en particular nuestro estado de Guerrero, pues era un polvorín de batallas, una gran lucha por el poder, en que cada presidente en turno ponía a sus gobernadores, que la verdad duraban muy poco tiempo. Vamos ahora a pasar con los chistes que hacen reír a muchísimos mexicanos, precisamente los mexicanos de a pie, los mexicanos del México profundo, los mexicanos que por mucho tiempo en el periodo priista de los dinosaurios y después con los neoliberales, el pueblo siempre permaneció olvidado. Aquí vamos a presentar un cartón de El Fisgón y lo titula Héroe neoliberal. Y aquí aparece Cedillo, a ver si se ve, Apolo. Aquí aparece Cedillo. Este Fisgón es muy crítico, muy crítico y es genial. Y aquí dice Cedillo, están destrozando la verdadera democracia, esa que obliga a los de abajo
a rescatar a los de arriba. Genial esta caricatura. Muy bien. Y ahora pasamos a otro tema, hablando de el proceso electoral, que se acaba la derecha, los conservadores, que fue un fraude, que por ahí la señora Lili dice que el 80% que apoyaba, según ella, a la doctora Sheinbaum, ese 80 o más de 80% ahora se le volteó a la presidenta. Qué mentiras tan viles. Mucha gente no votó, y yo me di cuenta porque yo conozco mucha gente del pueblo aquí en Tasco. No votó porque la verdad estaba confundida. Muchos estábamos confundidos de pues cómo íbamos a votar, cómo íbamos a elegir nuestros candidatos, pero finalmente, pues sí, nos dieron información y ya eso nos facilitó para ir a depositar nuestro voto, que era necesario, indispensable para renovar a esos ministros corruptos que han estado por tanto tiempo ahí en la Suprema Corte de Justicia y como jueces también. Aquí yo hago esta anotación. Después de transcurrir 168 años, cuando Benito Pablo Juárez García fue ministro de Justicia de México, y ahora, por coincidencia, y qué bueno, ¿no? Que fue una coincidencia, pero celebramos los mexicanos del pueblo que haya llegado un personaje de origen indígena, un personaje oaxaqueño, al igual que Benito Juárez. Y en este caso me refiero a Aguilar Ortiz, Hugo Aguilar Ortiz. Y aquí en este periódico de la jornada del jueves, o sea, ayer, el título dice: aplaude Sheinbaum el triunfo de Aguilar Ortiz. Y ya abajo dice: el abogado mixteco presidirá la Suprema Corte de Justicia. Lo escribe Emir Olivares y Alma E. Muñoz. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será un indígena mixteco originario de Oaxaca, Hugo Aguilar Ortiz, quien fue el candidato a ministro que más votos recibió en la elección judicial. Tiene, y dice así, entre comillas, enorme inteligencia y sensibilidad social. Aguilar Ortiz obtuvo 6.078.082 votos. Solo Hugo sacó más votos que el PRI el 2024. Y estos pobres individuos, pobres de criterio, pobres de cultura, pobres de moral, pobres de ética, están lamentando que fue un mega fraude. No, lo que pasa es que no, les cuesta mucho trabajo reconocer que México está hoy en día consolidando con el nombramiento de los nuevos ministros y ministras, jueces y juezas. Se está renovando por fin el poder judicial. Qué bueno, qué bueno. Entonces, esto es lo que se refiere
Y cuando hablo de desde hace 168 años en que fue ministro de Justicia Benito Juárez, vamos a hacer un poquitito de historia. Ignacio Comonfort, presidente de México, fue un político liberal. Llegó a la presidencia de México en 1857 tras ganar unas elecciones. Asumió el cargo el día 1 de diciembre. Sin embargo, su gobierno fue cuestionado y tuvo que huir a los Estados Unidos. Golpe de Estado. Ignacio Comonfort, al adherirse al plan de Tacubaya y desconocer así la Constitución de 1857 que había jurado 2 meses atrás, podía decirse que Ignacio Comonfort dio un autogolpe de Estado. Comonfort buscó después un compromiso con los políticos conservadores. Se convirtió de liberal en un gran traidor, como los hay ahora también, como los hay ahora. Su renuncia a la presidencia abrió el camino político a la era de Benito Juárez. Benito Juárez, siendo ministro de Justicia, se convirtió en presidente de México por Ministerio de Ley. Es decir, que Benito Juárez, pues, seguramente iba en la fórmula con Ignacio Comonfort, y entonces, pues, fue ministro gracias a un proceso electoral. Y entonces digo aquí en este breve apunte, Benito Juárez fue presidente de México por primera vez en 1857 tras un autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort. Ahora vamos a ver qué cosa era el plan de Tacubaya. Este plan de Tacubaya lo elaboraron los conservadores de aquella época, los que estaban en contra de los liberales, encabezados por este gran estadista, político estadista, Benito Juárez. El plan de Tacubaya consistía en estos puntos. Fue un pronunciamiento del bando conservador. Estoy hablando del plan de Tacubaya. Fue un pronunciamiento del bando conservador, número 1. Número 2. Fue promulgado el 17 de diciembre de 1857 en el Palacio Arzobispal de Tacubaya. Fue un manifiesto político que desconocía la Constitución de 1857. Y este traidor de Comonfort, pues, coqueteó con los conservadores y no se la perdonaron. Tuvo que haber salido de México corriendo hacia los Estados Unidos. Fue un manifiesto político que desconocía la Constitución de 1857. Y en el número 3 tengo, consideraba que la Constitución, consideraba este plan de Tacubaya, que la Constitución era una inadecuada para gobernar el país. Y en el número 4, consideraba que el país debía regirse por leyes acordes a usos y costumbres. Entonces, todo lo que está pasando hoy en día tiene sus antecedentes allá en la época de la Reforma. Así que miren, pueden dar de brincos, pueden desgreñarse, pueden desmayarse, pueden hacer lo que quieran, insultar, porque ahora ese es su desquite, como el caso de la señora Lili Telles, que habla, escupe puro veneno. Lo mismo Anaya, escupe puro veneno. Ahora esa política barata, esa política inmoral, esa es la política ahora de los
panistas que, la verdad, no saben a qué recurrir para poder pagar esta reforma. Pero no lo van a hacer porque la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer que está firme y que todo ese más del 80% que todo el pueblo de México, la estamos apoyando, la seguimos apoyando y pues este arroz ya se coció, ya culminó con el nombramiento de los nuevos ministros. Posteriormente hablaremos de Kenia, no, perdón, ¿cómo se llama eh, la que ganó la de Ojolo? La que ganó Guadarrama, Lenia, ¿no? Lenia, Lenia Bartels Guadarrama, la ministra que salió en segundo lugar, la ministra, sí es Lenia Bartels, ¿no? Y también Yasmín Esquivel, Loreta, que hablaremos posteriormente de estas grandes mujeres que tuvieron muy alta votación. Felicidades y doctora Claudia Sheinbaum, la cuarta transformación cada vez más se consolida y con esto podemos decir que México está cambiando tal como lo necesitamos todos los mexicanos. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estos son mis comentarios de hoy en este su canal, El Sol Político de Tasco, con un servidor, profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Pablo Iván. Muy buenas noches tengan todos ustedes y hasta pronto.